En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaba asustado. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La Cuaresma es un tiempo favorable para que nosotros podamos crecer en la experiencia que tenemos de Dios. Por eso nuestra Iglesia en este segundo domingo de Cuaresma presenta lecturas en donde, por medio de ejemplos, hechos que se dieron en el pasado, quiere orientar nuestro encuentro con Dios en este tiempo. Dios siempre se ha dado a conocer, y cada vez que se da a conocer lo hace de una mejor manera. En la primera lectura escuchamos la experiencia que tuvo Abraham en ese conocimiento de Dios. El encuentro con Dios se da en unas situaciones muy claras. Dice el escritor sagrado: Dios le puso una prueba a Abraham. Y a veces nuestros encuentros o los encuentros con Dios no siempre los entendemos como algo favorable o que nos conviene. Se pueden presentar como pruebas, pero de esa prueba Dios se da a conocer y ayuda a que la gente lo vaya comprendiendo mejor. ¿Cómo se da a conocer Dios en este encuentro con Abraham? Se da a conocer como el Dios de la vida. El Dios de la vida que no está de acuerdo con la muerte que se le da al ser humano. Por eso libra a Isaac. Abraham aprende de esta manera, con esta prueba, a comprender a Dios como un Dios de amor, un Dios a favor de la vida, pero también aprende a obedecer. Y en ese sentido, él va creciendo en la fe que tiene a Dios. En el Evangelio se da otro encuentro de los discípulos con Dios. Pero aquí hay dos nuevas
características de este encuentro. El encuentro se hace por medio de Jesús. Y el conocimiento, o mejor dicho, el modo en que Dios se da a conocer es un Dios comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este encuentro también tiene su parte difícil, porque los discípulos tenían miedo y no sabían lo que decían, porque ante la presencia de Dios, pues, es algo natural. También en este encuentro hay cosas que no se entienden. ¿Qué será eso de resucitar de entre los muertos? Los encuentros con Dios siempre van a tener esa parte. Pueden ser pruebas, pueden dar miedo, pueden ser incomprensibles en su totalidad, porque al fin y al cabo son encuentros con Dios, a quien poco a poco se va conociendo, pero que no se termina de conocer. De estas experiencias que tuvieron Abraham, Isaac, los discípulos Pedro, Santiago y Juan, ¿qué podemos aprender nosotros? Dios definitivamente se sigue dando a conocer, y ahora se sigue dando a conocer por medio de Jesús. Por eso nuestros obispos en Aparecida dicen: es necesario que nosotros como cristianos, para ser discípulos y misioneros de Jesucristo, tenemos que tener un encuentro personal con Jesús, porque solamente de esa manera, teniendo este encuentro personal con Él, vamos a poder ir penetrando en el conocimiento de Dios como comunidad, de Dios como el Padre de Jesús, de Dios como el Espíritu que está trabajando en este mundo para que se vaya cumpliendo la voluntad y el proyecto de Dios. La Cuaresma es el tiempo favorable para que nosotros podamos tener un mejor encuentro con Jesucristo, y podamos entender, conocer y entender mejor a Dios, y podamos conocernos y entendernos mejor nosotros mismos. Y este encuentro se da en situaciones muy concretas. Para nosotros aquí en Varillas, situaciones que no están libres de ser una prueba, situaciones que a veces no entendemos, situaciones que a muchos les da pena y les da miedo, pero en estas situaciones hay que realizar y tratar de tener ese encuentro personal con Jesucristo para conocer mejor a Dios y su voluntad. Y entonces podemos preguntarnos, esta semana que pasó, como otras que han pasado, ¿qué nos dejan y qué podemos nosotros aprender de ellas? Porque definitivamente Dios se sigue dando a conocer, y Dios se sigue dando a conocer como el Dios de la vida, pero un Dios que es comunidad y que como comunidad garantiza la vida para siempre. ¿Estamos nosotros dispuestos a convencernos
de esas verdades, que en medio de situaciones difíciles, problemáticas, lo que importa es tratar de garantizar la vida. O a veces se cruzan en nuestra mente ideas, pensamientos, esto se puede resolver con violencia, porque esa tentación siempre va a estar. Y hoy la palabra que escuchamos dice: Dios es el Dios de la vida y como comunidad está dispuesto a garantizarla para siempre. En estas situaciones que se repiten en nuestra vida, a veces decimos o pensamos: ¿estamos divididos o nos están dividiendo? Yo pienso que la lección que hay que aprender es de que situaciones como estas que venimos viviendo desde hace 8 años solamente van a encontrar un camino de solución cuando de verdad nos convenzamos de que hay que trabajar por la unidad. Una unidad que para nosotros aquí en Varías es una tarea muy grande y con muchas dificultades. Por la diversidad de pueblos que aquí se han reunido para hacer la vida. Somos gente venida de 6 pueblos diferentes y que venimos aquí con algún interés y que a veces no es el mismo interés de todos, hay diversos intereses. A veces cada persona, cada familia, cada grupo tiene su interés y en la práctica esos intereses muchas veces chocan y dificultan la unidad y el acuerdo, situación que se refleja en estas situaciones que nos toca vivir. Construir la unidad en Varías es una tarea muy grande, pero que puede darnos una gran experiencia. Es una prueba muy grande, pero que puede darnos una gran experiencia. Y nosotros como discípulos y misioneros de Jesucristo tenemos una doble responsabilidad. La responsabilidad de mostrar y tal vez demostrar de que sí es posible lograr la unidad y el acuerdo en medio de las diferencias que tenemos de origen, de cultura, de intereses, que sí podemos lograr la unidad. Y por eso estamos haciendo nuestro esfuerzo de vivir en comunidad, guiados por Jesucristo. Nuestras comunidades cristianas y católicas tienen que ser ese ejemplo de que sí, en ese ambiente pluricultural, multilingüe, sí es posible vivir la unidad, estar de acuerdo, trabajar juntos y superar las situaciones difíciles que se nos presentan. A este Dios que es comunidad solamente lo vamos a conocer y comprender mejor
si siguiendo a Jesucristo y su enseñanza nos vamos convenciendo de la verdad de que como hijos de Dios somos hermanos y estamos llamados a vivir como hermanos en comunidad, en familia. Es una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos en este tiempo y en este lugar, para crecer en nuestra fe, para crecer en nuestro conocimiento de Dios y para vivir como verdaderos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Ojalá aprovechemos este tiempo de Cuaresma para darnos nuestro tiempo y reflexionar cómo vamos a aprovechar, qué vamos a aprender de estas situaciones, de estos hechos que nos tocan vivir y que, como algunos han dicho, ojalá ya no se repitan lo que nos tocó vivir otra vez esta semana. Depende de nosotros, se repite, no se repite. Lo cierto es de que tenemos mucho que hacer y ojalá podamos contar con la luz del Espíritu Santo para saber realmente lo que tenemos que hacer para seguir conociendo más a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para seguir creciendo en nuestra obediencia hacia su voluntad.